Permite. Ok, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos otra vez juntándonos en nuestras sesiones virtuales para trabajar nuestra temática sobre el asesoramiento de emprendimiento sostenible. Tengo el gusto de que nos visite hoy Abel Morales. Él es profesional en ciencias de la comunicación de la Universidad San Agustín en Arequipa y actualmente está cursando una especialidad en gobernabilidad e innovación pública y ha participado como eh, en varias incubadoras y como capacitador en áreas de planificación. Tuvimos el gusto eh, de coordinar algunas intervenciones, él desde la coordinación de comunicación, ¿verdad? De Haku Emprende, de la incubadora de empresas en la UNSA, y actualmente especialista de innovación en la incubadora de empresas Innovalley, sí, así se pronuncia, ¿no? Innovalley de la Universidad Nacional de Moquegua. Entonces, nos trae un tema sumamente interesante que estoy segura, primero los tenemos que aplicar a nosotros, ¿no? El storytelling. Entonces, ya los demás colegas se van a ir sumando y esperamos que si alguno no pudiera, se conecte y vea nuestra grabación para estar atento a nuestras aplicaciones, como siempre. Bien, muchas gracias, Abel, y bienvenido. Aquí están con nosotros Asunción, Víctor Hugo, Omar Oré, Odón, que son parte del equipo del grupo de asesores para emprendimientos, y a lo largo de los minutos seguramente se suman algunos colegas más. Somos un grupo que nos alistamos para ser asesores de emprendimiento sostenible, así que de seguro lo que nos traes va a ser muy valioso. Bienvenido, Abel. Muchas gracias, Magíster Sedi, por la presentación. En primer lugar, agradecerles a los participantes que se encuentran el día de hoy acompañándonos por tomarse el tiempo importantísimo para aprender y fortalecer sus capacidades y que yo sé que van a fortalecerlos mucho y van a nutrirlos en las intervenciones que van a realizar con los beneficiarios o el público objetivo que van a trabajar, que tengo muy entendido quiénes son y espero que pueda ser provechoso, sobre todo para ellos, lo que ustedes van a aprender el día de hoy. En primer lugar, bueno, en segundo lugar, en este momento agradecer a la Magister Sedi por tan agradable presentación. Asimismo, me permito añadir que también soy especialista en relaciones comunitarias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también especialista en diversidad, inclusión y derechos humanos por la Universidad Nacional del Altiplano. Perspectivas que me han contribuido mucho en el ecosistema de emprendimiento e innovación, que en su momento, cuando llegue la oportunidad en esta sesión, yo les voy a hacer, me voy a permitir hacerles un storytelling personal en el que ustedes van a poder identificar cómo es que se puede aprovechar apropiadamente esta herramienta para conectar emocionalmente con la audiencia, que es principalmente lo que queremos lograr. Magister Sedi, no sé si quizás me puedan apoyar con la presentación que le hice llegar vía Ajá, WhatsApp. ya, yo lo presento. ¿Te refieres a eso? Sí, por favor. Ok. Me va a Lo tocar comento. cerrar, me va a tocar cerrar mi cámara. Por favor, a los que pueden mantener sus cámaras abiertas, mantengan abiertas, ¿sí? Listo. Bien, gracias Magister y gracias Asunción, nuestra única participante que tiene la cámara encendida. Muy importante porque nos permite poder visualizar cara a cara con quienes estamos tratando. Les agradecería muchísimo a los demás participantes que también nos puedan apoyar con ello. Y les comento el motivo por el que le solicito a la Magister Sedi el apoyo con la presentación, y es porque tengo un poco de lentitud en la conexión a internet ahorita, y si es que me permito presentar la pantalla, voy a tener distorsión tanto en el audio como en el sonido que ustedes van a recibir, entonces preferiría no afectar esos aspectos. Entonces sé que con el apoyo de la Magister Sedi vamos a poder sacar adelante esta presentación que va a ser muy provechosa, muy práctica, muy concisa y que va a sumar muchos puntos para ustedes. Y que en el momento que ustedes sientan que tengan que hacer alguna consulta, va a estar abierto el micro, ponen
en el Zoom el levantar mano y yo les voy a dar pase para que puedan hacer llegar su consulta, porque muchas veces, como ustedes comprenderán como facilitadores, hay preguntas que no se hacen, pero cuando se hacen, los demás participantes también a veces eran consultas o dudas que querían hacer saber y se ven nutridos con la respuesta. Entonces no sientan vergüenza, sino más bien sientan optimismo al permitirse ustedes tener esta capacidad de hacer llegar sus inquietudes. Magíster, su micro está silenciado. Ay, perdón, en modo pantalla presentación, ¿no? Acá. Sí, sí, por favor. No, 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 no. No, No, el de la izquierda. este. Sí. Ah, es cierto. Ujú, ya. Bien, muchas gracias, Magíster Sedi. Reitero el agradecimiento a los que están conectados. Bueno, creo que no tengo que hacer mayor presentación sobre el programa al que están participando porque esta es la última sesión en la que van a recibir esta retroalimentación de manera directa, pero al final de esta capacitación les voy a hacer llegar mi correo personal para que si es que tienen alguna duda o desean que les ayude con algún feedback, con mucho gusto lo voy a hacer. Bien, como les comentaba la Magíster Sedi, soy profesional en comunicaciones. Asimismo, también soy ingeniero y bueno, por ello me presento como ingeniero del Morales, actualmente especialista en innovación en la Universidad Nacional de Moquegua, específicamente en la incubadora de empresas Innovali, que ha sido recientemente actualizada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es una diapositiva aparte de la formación. Y bien, nos encontramos actualmente en la sesión número 7, en la que vamos a tocar storytelling para emprendedores. Un punto muy importante, a veces dejado de lado, pero que les va a ayudar muchísimo. Y en este momento yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que sabemos actualmente sobre storytelling? Y si es que no saben nada, no se preocupen, pero quisiera saber si es que de repente alguien ya tiene algún conocimiento previo que nos pueda aportar con disculpen, alguna perspectiva, validar si es que está acertada o no y redirigirla si es que fuera necesario. Así que les doy unos segundos a ver si es que alguien desea abrir su micro o levantar su mano para participar. Si es que no, daré por entendido que de repente es la primera oportunidad en la que se van a fortalecer en este aspecto. Así que adelante. Sí, Asunción, te escuchamos. Sí, buenas noches, Abel, un gusto de conocerte. Sí, en el tema de storytelling sí lo he escuchado hace un tiempo atrás, pero bueno, he estado buscando información, pero hasta ahorita nunca le he puesto en práctica porque es el tema de contar lo que haces a través de una historia, ¿no? Y siempre vinculan el tema de que nuestro aprendizaje, antes de que haya todo este tema de la escritura, todo ha sido a través de historias, de cuentos, ¿no? Ha pasado de generación en generación las cosas que pasaban y se hace el símil a de que antes era el tema de sentarse alrededor del fuego y ahí contarse todo lo que te haya pasado en el día, las experiencias, y así se han ido transmitiendo el conocimiento, por eso dicen que es más fácil aprender, que te captar la atención de tu público cuando relatas a través de una historia lo que quieres decir. Hola. Esa es la información que tengo de storytelling. Perfecto. No es la historia, perdón, no es la definición completa, no has completado el círculo, pero es lo muy aproximado a lo que nos has comentado. Te diría que estás en un 85% sobre lo que consiste el storytelling. Te felicito, Asunción, gracias por haber dado esa revisión previa y que en realidad es muy aproximada. ¿Alguien más que quisiera de repente compartirnos algún conocimiento o perspectiva previa? Sí, Sergio, adelante. O si es que quizás no quieres participar, te comento que tu micrófono está encendido. Bien, entonces nos quedamos con la aproximación de Asunción. Yo me voy a permitir explicarles un poquito más sobre lo que es el storytelling. Magister Cedi, no sé si me puede apoyar con la siguiente diapositiva. Bien, el storytelling en sí es el arte de contar historias y tiene un objetivo fundamental que, claro, como comentaba Asunción, nos va a hacer una mejor introducción y a generar un acercamiento más con la audiencia, pero el objetivo principal es que generemos una conexión emocional
con los beneficiarios, con los participantes o la audiencia con la que dispongamos y que transmitamos un mensaje que sea memorable. Entonces, recordemos ello. El objetivo del storytelling es generar una conexión emocional y transmitir un mensaje memorable que quede en la mente, y no solo en la mente, sino en los corazones de las personas que nos escuchan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El storytelling en sí, lo que nos transmite o nos permite transmitir son historias que tienen que tener un vínculo con los participantes. Pero esta historia, esta narrativa, tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura apropiada de un storytelling? En primer lugar, los personajes. Nuestra historia no puede estar en segunda ni en tercera persona. La historia se narra desde la perspectiva personal propia. Entonces tiene que estar en primera persona. La historia parte de un yo. Eso recordemos. Luego, cuando contamos la historia, tenemos que recordar que hay un desafío, una problemática, una necesidad que va a ser suplida y que va a ser superada, pero que va a ser superada mediante una acción. ¿Cuál es la acción que nosotros tomamos para superar esta dificultad o este conflicto? Esta acción que nosotros tomamos nos tiene que llevar a una resolución que va a responder a lo que nos aqueja o a lo que nos limitaba o como queramos denominarlo en el determinado momento que lo hemos atravesado. Entonces, esta resolución, por supuesto, nos va a llevar a un nuevo horizonte, pero todo tiene que tener un contexto. Este contexto, ¿a qué se refiere? Que no todos los entornos son apropiados para contar la misma historia. Ello quiere decir que el contexto es muy importante para definir qué historia que contamos con el público al que nos dirigimos. Y todo lo anterior, que es una suma de pequeños factores que parecen muy obvios, ¿no? Pero en el momento de ponerlo en práctica, no es tan sencillo. Pero el objetivo final de un storytelling es fomentar la transformación. Puede ser una transformación de perspectiva, puede ser una transformación de experiencia, puede ser una transformación en la forma en la que vivimos y llevamos a cabo nuestras actividades, pero tiene que fomentar en nuestro público, en nuestra audiencia, en nuestro gracias a nuestra historia, ellos tienen una nueva forma de actuar y dar una llamadita. Ah, Sí, ya volvió. Volví, disculpen, ahorita No lo... se preocupe, Magister Sedi. Sí, aquí voy. Está bien. No, está muy bien. Listo. Bien, como les decía, ¿en qué me quedé? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, estábamos en la conexión emocional. El fin principal del storytelling es generar una conexión emocional con nuestra audiencia. Tenemos que generar sentimientos. Es lo que diferencia el storytelling de contar cualquier historia, como cuando llegamos de casa perdón, cuando llegamos a casa del trabajo y le contamos a nuestra madre, nuestro padre, nuestra esposa, nuestro esposo, pareja, hijos, hermanos, con quienes compartamos cómo nos ha ido en el día, que nos ha ido bien, que nos ha ido bien, que nos ha ido mal. Esa es una historia vivencial del día a día. Pero el storytelling tiene un fin principal, que es generar una conexión emocional con el público. Sergio, está que se le activa el micrófono. Por favor, tengamos cuidado con ello. Gracias. Y bien, dentro de la conexión emocional tenemos los sentimientos que queremos generar en la audiencia. Principalmente, nuestro storytelling tiene que generar, no necesariamente al principio, pero sí al cerrarlo, alegría. Una alegría, una sensación de quizás no estoy haciendo las cosas mal, solo lo estaba viendo mal. Quizás solo no estoy en el momento en el que quiero, pero estoy en camino hacia el lugar al que quiero llegar. Que nosotros, como facilitadores hacia emprendedores, es lo que tenemos que generar, porque muchas veces los emprendedores presentan dificultades emocionales, personales, de pareja, de hijos, profesionales, laborales, económicas, pero tenemos que hacerles entender que eso es temporal,
y que después de todo el esfuerzo va a llegar la satisfacción, los beneficios. Entonces todo ello engloba una alegría, una satisfacción, y que tiene que ir sí o sí de la mano de una sorpresa. Si no tenemos la capacidad de sorprender a nuestra audiencia, a nuestros beneficiarios, estamos siendo un poco no tan exquisitos con nuestro storytelling. Tenemos que sorprenderlos, hacerlos ver algo que ellos no estaban viendo y que a ellos les, wow, esto tiene razón. Yo no lo veía de esta forma antes de, y ahora lo veo así. Es a lo que me refiero con sorpresa. Una sorpresa que tiene que ir de la mano con la esperanza. La esperanza de que no importa quizás dónde estoy ahorita, sino que estoy en camino, como les decía hace un momento, hacia dónde voy a llegar. Esa es la esperanza. Nada es eterno, todo es efímero. Entonces, la situación actual, que puede ser muy conflictuosa y a veces emocionalmente muy limitante, porque nos puede llegar a una situación que creo que todos hemos vivido, que nos hace sentir incapacitados, que hace sentir que ya no queremos tomar acción. Y ustedes, tanto como yo, sabemos que en el emprendimiento la acción es lo que diferencia al que desea del que hace, del que lo logra, mejor dicho. El que hace es el que lo logra. La esperanza es algo fundamental. Estos tres elementos que les he comentado son indispensables para superar lo que es el miedo. Es lo que limita principalmente a las personas y sobre todo a los emprendedores a tomar una decisión difícil, que no parece a veces el horizonte muy claro, sobre todo en emprendimientos sostenibles y más que nada en innovadores, que a veces parece que las cosas no van a salir como quiero y no quieren correr el riesgo, pero en los emprendimientos el riesgo es necesario y es más necesario no tener miedo a equivocarnos, a fallar, a fracasar. Entonces el miedo es una variable que tenemos que tener presente, que ellos van a tener y que si a veces no son capaces de hacer algo es porque están sintiéndola. Después de todo y más allá de todos los conceptos y las teorías, somos seres humanos y tenemos emociones. Y como facilitadores, tenemos que entender que es normal que a veces nuestros beneficiarios, nuestros emprendedores, sientan miedo. Y lo que nos va a diferenciar de muchos otros capacitadores es tener la facilidad de hacerles superar esta barrera, que muchas veces es lo que limita. Y que vemos, por ejemplo, yo sé que ustedes habrán tenido la oportunidad de recibir emprendedores o ideadores con perspectivas muy altas, pero que llegado el momento se detuvieron. Les detuvo el miedo al fracaso, al que no, ¿qué tal si no salen bien las cosas? Estoy perdiendo el tiempo, estoy defraudando a mi familia, ellos quisieran que esté acá y yo estoy acá. Entonces el miedo es algo que tenemos que tener presente. Y también la tristeza, porque el miedo es la sensación que nos limita a no actuar. Y a veces cuando actuamos las cosas no salen como esperamos, no salen bien. Y es normal sentir tristeza, es normal sentirse, como dicen los jóvenes, bajoneados. Es normal, todos lo hemos sentido, todos hemos pasado experiencias de formación, de profesión, de trabajos, y no han salido las cosas como deseábamos o como nos hemos esforzado porque salgan y nos sentimos tristes. Entonces, lo que tenemos que hacer entender con un buen storytelling es que aunque las cosas no salgan más, retomar el punto del medio, la esperanza, y seguir. Eso es quizás no un sentimiento, pero sí una perspectiva que es la resiliencia. Y el storytelling, aunque no lo he puesto ahí, es hacia donde guía a los emprendedores, hacia llegar a la resiliencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les comentaba, es la conexión emocional que lleva consigo el storytelling va fundamentalmente a superar las dificultades, que pueden ser de A, B, C o D, Z maneras, pero tenemos que tener la capacidad, en primer lugar, de escuchar. Cuando tenemos una audiencia nueva, con la que no hemos conectado nunca, por ejemplo yo, podemos ser teóricos, podemos ser instructivos, pero cuando ya tenemos un tiempo, que es lo que ustedes van a tener con su audiencia o con, por ejemplo, estoy seguro que la Magister CEI tiene mayor vínculo con ustedes y ustedes tienen mayor representación o representatividad hacia ella, igual sus emprendedores se van a sentir con ustedes, van a generar ese vínculo que se llama confianza. Y no solo van a confiar sus proyectos, sino aspectos de su vida que pueden ser o no personales y sí o no válidos para ustedes, pero su responsabilidad es ayudarlos a superar las dificultades. Entonces, dependiendo de la historia o del contexto que se permitan abrir con ustedes los emprendedores, ustedes tienen que, de manera veloz,
saber cómo encontrar la forma, en este contexto, una historia, que les ayude a retomar el camino y mantenerse vigentes, que es lo que es superar una dificultad. Perdón, siguiente diapositiva, por favor. Bien, contexto y audiencia. Este es otro elemento fundamental en el storytelling. No todas las historias son para todos los públicos. Entonces, cuando contemos una historia, tenemos que tener muy en claro eh, cuál es el público al que me dirijo. Por ello aquí les pongo, la historia es para el público. Entonces, si yo me dirijo a emprendedores, lo que tengo que hablar es sobre resiliencia, sobre superar el temor al fracaso, sobre superar las adversidades económicas, sobre aprender a manejarse bajo contextos bajos, quizás en el tema de prototipos y muchos otros aspectos, ¿no? Porque cuando hablamos de prototipos no tenemos que tener un banner, una gigantografía, muestras para todos. Ya ustedes más o menos conocen ese aspecto. Y es ahí donde yo les digo, lo que funciona para un grupo puede no funcionar para el otro, aunque sean características muy similares. Por ejemplo, yo en mi experiencia he trabajado con diferentes grupos, principalmente y al momento más con emprendedores, pero también he trabajado con grupos invisibilizados, principalmente mujeres, mujeres también en un momento, gracias a una ONG, trabajé con mujeres víctimas de violencia y las historias son diferentes. Yo con los emprendedores hablo sobre mis dificultades cuando he sacado una empresa o cuando me he formado, cuando he avanzado profesionalmente, pero con mujeres víctimas de violencia he hablado temas emocionales míos que de repente puedo haber sentido por mis padres o por mis exparejas o por mis amistades o por situaciones emocionales que me han limitado, que es lo que pasa con este tipo de públicos. También la comunidad LGBT, que lo que más les prima es la aprobación, la aceptación y que los limita porque tienen ese tipo de miedo, diferente a otros sectores. Entonces, nuestra historia tiene que ir de la mano con hacia quién estoy hablando y qué es lo que quiero conseguir con ellos. Ello referente al contexto y la audiencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, cuando hablamos del storytelling, no solo hablamos del storytelling verbal, sino tenemos diferentes tipos de narraciones en las que nosotros podemos llegar a nuestra audiencia. Y es aquí de donde hablamos de la diversidad de canales. En la diversidad de canales nos referimos a los contextos, básicamente, pero los contextos comunicacionales, no los contextos históricos como anteriormente les comentaba. En los contextos comunicacionales tenemos las narraciones orales, perdón, que es como lo que yo les estoy hablando o verbalmente, las narraciones textuales, que puede ser un documento o puede ser una publicación en redes sociales, que es el texto que se les pone, que tratamos de generar una conexión con el público para que ellos se sientan identificados con nosotros. Y es una parte fundamental del storytelling. Si nuestro público no tiene la capacidad, o nosotros no tenemos la capacidad, mejor dicho, de hacer que nuestro público se siente identificado con nosotros, vamos a perder mucha relevancia con lo que les podamos o no querer decir. Sobre todo la importancia que nos pueden tomar. Luego, tenemos las narraciones visuales, que de repente eso va más a un contexto de repente de un marquetero, un comunicador, o si es que tienen las habilidades digitales de poder hacer un video, de poder hacer un audio, de poder hacer un jingle, de poder hacer una story para Instagram o un TikTok, y podemos manejar este tipo de narraciones, pues por supuesto, bienvenido. Y cada uno de los tipos de narraciones va a tener un diferente impacto en nuestro público. Por ejemplo, ¿qué funciona con los jóvenes hoy en día? Hablando de 20 para abajo, las visuales. Ellos no quieren que les hables tanto. Ellos quieren ver, ellos quieren sentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la narración visual? Si es que nuestro público es menor, transmitirles visualmente. Y que a través de esa visualización hay una historia que conecte emocionalmente con ellos y los mantenga enganchados con todo lo que queremos hacer. Luego tenemos las relaciones interactivas, que ya va a un nivel un poco más elevado, que dependiendo de las capacidades y el equipo con el que contemos, podemos desarrollar juegos, podemos desarrollar dinámicas más estructuradas, en las que tengan un feedback más directo, en las que ellos tengan mayor representatividad y tengan una perspectiva desde primera persona y no la lean desde segunda persona o lo vean desde tercera persona como una narración visual. Entonces tenemos que tener en cuenta los canales que vamos a utilizar y dependiendo de los canales que vamos a utilizar, qué recursos voy a utilizar para fortalecer estos canales.
o estos medios. Qué bueno son los medios comunicacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos que entender el storytelling en el contexto del emprendimiento, que es una herramienta poderosa, sobre todo para los emprendedores. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar en esta diversidad de puntos, que se basan básicamente en comunicar la visión y los valores, que claro, no es la parte principal, ello va al final, pero el objetivo es ese, poder presentar quiénes somos, por qué somos lo que somos y qué es lo que queremos lograr. Luego presentar nuestro producto y servicio, qué es lo que ellos tienen que hacer, presentar cuál es la solución que ellos plantean para lograr su visión mediante sus valores. Luego tenemos que construir una marca personal. ¿Y qué es una marca personal? Una marca personal no es lo que yo intento demostrar o proyectar, es lo que los demás perciben y con lo que los demás se quedan de nosotros. A veces yo he tenido facilitadores o capacitadores o colegas que hacen sus sesiones por cumplir. Que dicen ya, pues es mi trabajo, me están pagando por esto y tengo 5 o 6 trabajos más y bueno, tengo que cumplir y ya les presento ABC y hagan y ya está. Pero no es así. Lo que diferencia a un capacitador que cumple de un capacitador memorable es la capacidad en la que podemos impactar en la vida de las demás personas. Luego, como emprendedores, ya hablando netamente de los emprendedores, su función principal es conectar con inversores. Por supuesto, ellos quieren levantar capital, quieren financiamiento, quieren crédito, quieren crecer exponencialmente. Entonces, tenemos que pensar a qué inversor me estoy dirigiendo. Si me estoy dirigiendo a una ONG que de repente obtiene el dinero con inversores externos, es una perspectiva. Si me estoy dirigiendo al Estado, que ofrece capitales de apoyo, que son más paternales y que tienen resultados que cumplir, metas que lograr. A veces yo he visto en los fondos estatales que simplemente porque, digamos, se presentan 100 personas y ellos tienen 20 cupos, por cumplir los 20 cupos se los dan. A veces no tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Solo cumplen con las expectativas mínimas, como hacen las universidades, sobre todo las nacionales, en los exámenes de admisión. Hay 50 vacantes, pero solo cumplieron 40, solo 40 ingresan. Y esa es la perspectiva que tenemos que ser, orientada a resultados. Entonces, dependiendo de los inversores, lo que contemos va a ser diferente. Si es que es un inversor más exigente, como son los privados, que ellos en determinado plazo, ellos quieren un cronograma, ellos quieren un tiempo establecido de cuándo van a haber ganancias de su inversión, porque ellos no están poniendo plata porque es una donación, ellos están invirtiendo porque quieren un retorno. El Estado no te pide un retorno, sobre todo cuando son recursos no reembolsables. Entonces tenemos que saber dirigir nuestra historia, nuestro storytelling. Pero principalmente lo que se tiene que hacer con un storytelling es motivar a personas, que va a depender de a quienes nos dirijamos. El Estado, que yo no quiero ser vulgar ni grosero con ellos, obtienen el dinero de los impuestos que obtienen, no es que ellos obtengan el dinero de los resultados que obtienen, que ese es un tipo de cliente o de persona o de inversor, como les comentaba, los otros tipos de inversiones privados. Entonces, lo que queremos hacer es motivar a las personas a tomar una acción. Eso en el caso de los emprendedores, si es que ellos aplican el storytelling, y es el storytelling que ustedes les tienen que enseñar, que cuando ellos presenten su propuesta, tienen que hacerlo de una manera narrativa que motive a las personas a tomar una acción. ¿Cuál es esa acción? En el caso de ellos, principalmente comprar, seguirlos, visibilizarlos o invertir en ellos. En el caso de nosotros como facilitadores, tenemos que motivar a que nuestros emprendedores actúen y reciban las herramientas apropiadas y nos escuchen y que tomen nuestros consejos en cuenta. Y ellos van a darse cuenta en base a lo que nosotros les digamos y los resultados que ellos puedan obtener con eso. Entonces también tenemos que verlo a nuestros emprendedores, no solo como que un público al que ya si absorbes esto, lo absorbes y si no, no, sino como beneficiarios que tienen que verse beneficiados sí o sí con lo que les ofrezcamos. Y por último, generar engagement. ¿Pero qué es el generar engagement? Es cuando yo les comentaba de la memorabilidad. Una persona puede o no parecerle atractivo lo que tú le comentas. Puede o no parecerle importante o puede parecerle aburrido.
Pero cuando generamos engagement, generamos una memorabilidad, que es una palabra que sé que estoy utilizando bastante, pero que es lo importante. Generamos una memorabilidad en el que esta persona, cliente, inversor, lo que sea, va a volver a nosotros, aunque no reciba información de nosotros. Se va a sentir fidelizado, se va a sentir apoyado, respaldado, beneficiado. Entonces, los dos puntos principales que se fortalecen con todos los anteriores son motivar a la acción, a las personas, porque tenemos que verlos como personas, no como números, y generar engagement, fidelizarlos para que cuenten con nosotros y con nuestro soporte cuando ellos lo necesiten. Esas son las herramientas que les aporta el storytelling. Siguiente diapositiva, por favor. Me permito tomar un poquito de agua. Bien, en pocas palabras, el storytelling es mucho más que contar cuentos, que contar historias, que contar anécdotas. Que claro, parte del storytelling es un poquito de cada uno de estos aspectos, porque dependiendo, por ejemplo, un buen storytelling para los hermanos, para los sobrinos, es contar una anécdota, algo que les saque una sonrisa al final y que los haga sentir motivados, ¿no? Pero con nuestros emprendedores no tenemos ese vínculo emocional tan fuerte y tan cercano. No podemos pretender que ellos entiendan nuestras anécdotas personales, de repente que a veces pueden ser un poco no vergonzosas. Tenemos que saber a quién nos dirigimos. Entonces, ¿qué es el storytelling? Es una estrategia de comunicación efectiva y asertiva. ¿Y cuál es la diferencia entre comunicación efectiva y asertiva? Una comunicación asertiva es cuando utilizamos las palabras o el contexto apropiado para dirigirnos a alguien. Y una comunicación efectiva es cuando después de haber utilizado una comunicación asertiva, obtenemos los resultados que queremos. Porque obtienes en efecto lo que tú estabas esperando. Porque puedes acertar, no siendo irrespetuoso, irrespetuosa, puedes acertar haciendo que te entiendan, pero si el resultado que tú querías era A, perdón, y obtienes un B, no estás teniendo una comunicación efectiva. Entonces tenemos que ser asertivos para ser efectivos. Entonces, cuando queremos obtener un resultado, tenemos que enfocarnos en este orden de jerarquía. Primero, por ser asertivo, ¿cómo soy asertivo? Y luego, con esa asertividad, ¿cómo orientar la asertividad para ser efectivos? Yo espero que les haya quedado claro. Luego, en la estrategia de comunicación, lo fundamental es informar. Pero no informar por informar, como les comentaba, sino por el contrario, informar lo que necesitan saber, lo que necesito que sepan y lo que necesitan para tomar una acción. Todo ello se vincula con lo anterior. Entonces, todo se basa en utilizar información verdadera, clara y concisa. De nada va a servir que ustedes, yo o quien sea, tenga una capacidad de comunicación muy buena si no son capaces de hablar con la verdad. Porque la verdad al final sale a la luz. Yo les puedo prometer, como los vendedores de telefonía, de internet, que sí, que te ofrezco el mejor paquete y que nunca te va a fallar y que no sé qué. Luego se te cae el internet, se te cae la línea y todo, y estamos en problemas y todo, y nos cambiamos de uno a otro, los cancelamos y nos damos cuenta que solo nos querían vender, que solo querían la inversión de la instalación y del servicio mensual que les damos, y en realidad no estaban preocupados por nosotros. Y es ahí donde viene la persuasión y la inspiración. ¿Qué es lo que quieren las personas? Que nosotros nos preocupemos por ellos, que nosotros demostremos interés real en sus necesidades, como emprendedores, que ustedes van a dirigir, que ustedes van a guiar. Ellos principalmente tienen que tener ese vínculo emocional con ustedes. Sentir que pueden contar con ustedes y contarles que están cometiendo un error. ¿Sabe qué, Asunción? ¿Sabes qué, Víctor Hugo? ¿Sabe qué, Cedi? ¿Sabe qué, con los demás? E hice esto por cumplir. Y mis clientes se están dando cuenta, ya no quieren recurrir a mí, ¿qué puedo hacer? Y cuando no tengamos la respuesta, ser honestos. No los lleven no los, como dicen, paseen. No les hagan el avioncito. Si no la tienen, sean honestos. Sabes que ahorita no tengo la respuesta, pero la voy a investigar. Pero mediante mis contactos la voy a conseguir. Te voy a conseguir salir de donde estás a donde quieres llegar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
primero que nada, persuadirlos con la historia que les vamos a contar y luego inspirarlos con el acompañamiento que les podemos brindar. Porque el storytelling no es solo una historia que empieza y termina. El storytelling es algo que mantenemos constantemente en cada interacción que tenemos con nuestros beneficiarios. Entonces, ustedes recuerden, cada vez que ustedes hablen con ellos, tienen que practicar el storytelling, tienen que manifestar interés. Hablemos de algo muy práctico, las parejas. Cómo una pareja se forma y cómo una pareja se deshace. En el interés, porque el interés se nota y cuando hay interés no se nota. El interés es la base para formar cualquier tipo de vínculo. Si no somos capaces de mostrar o hacer sentir nuestro interés por ayudar, por contribuir, por hacer crecer, por sacar del hoyo, por sacar del valle de la muerte, como se dice en el emprendimiento, ellos no van a contar con nosotros y van a recurrir por otra alternativa. Entonces tenemos que sí o sí mantener presente en cada momento, así sea una conversación de 1 minuto, 2, 3 minutos, esa sensación. El storytelling no es una práctica que empieza y termina, es algo permanente y que poco a poco vamos a ir dominando y manteniendo con el tiempo y lo que va a hacer que nuestros emprendedores y sobre todo nuestro logro final, los resultados que queremos lograr, se vea con la satisfacción de las personas, porque a las finales los resultados y el impacto se miden por cómo llegamos y cómo estamos dejando gracias a nuestra intervención y cómo dejamos a las personas cuando ya no podemos hacer más por ellas y ya depende de ellos únicamente, pero aún así poder estar ahí dándoles palabras de aliento es lo que habla y nos define más a nosotros como seres humanos, que es como ellos nos toman. Ellos esperan recibir un feedback, una retroalimentación humana, no esperan algo técnico todas las veces. Entonces, traten de mantener un buen storytelling que los haga mantener esa temperatura, ese clima cálido, no frío. Y si están ocupados, no les permitan interacción, porque muchas veces les llaman y, ay, por querer cumplir, uno escucha, ay, sí, 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 ay, ay, sí, sí, esto, que lo otro, por aquí, por allá, ya, chao, chao. No, si no tienen tiempo, o si están emocionalmente indispuestos, si están laboralmente indispuestos, digan no, manifiesten que tienen todo el deseo de ayudarlos, pero ahorita no puedo. Recuérdenle que ustedes también son seres humanos, que ustedes también tienen un vínculo, y es ahí donde el storytelling cobra vida. Porque a veces, como facilitadores, queremos hacer ver que lo tenemos todo resuelto. No lo hagan. No se vuelvan máquinas, no somos computadoras. Recuérdenles y cuéntenles en sus historias sus partes que de repente no sean íntimas, pero que les permitan recordarles que ustedes también tienen una vida, que ustedes también tienen compromisos, que ustedes también tienen metas. Y si les va mal, permítanles saberlos quizás, ¿no? Y si es que ellos no son capaces de entenderlo, no importa. Pero no pierdan esa humanización hacia ustedes ni hacia ellos, nunca. Y es lo que el storytelling les va a brindar en todo momento, la humanización. Entonces, si ustedes se deshumanizan, deshumanizan el vínculo. Si ustedes lo deshumanizan a ellos, por más que se humanizan a ustedes, deshumanizan el vínculo. No lo hagan. Entonces, siempre sean honestos. Y si es que hoy no pueden, no pueden. Somos humanos, hacemos lo que podemos. Y no hay problema. Ellos también tienen sus limitaciones y lo van a entender. Y si no lo entienden, ni modo. Ni modo. Ustedes están cumpliendo con lo que pueden. Y están llegando hasta donde pueden. Porque no todos los emprendedores tienen esa inteligencia emocional. Y bueno, con todo lo que les he comentado, el objetivo final del storytelling en pocas palabras es dejar una huella duradera en la mente y, como les comentaba al inicio, en los corazones de las personas a las que nos dirigimos. Y tenemos que ser capaces de mantener esos vínculos con el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el poder del storytelling radica en dos cosas fundamentales. Poder contar historias memorables, basadas en datos puros. Es lo que les decía, información verdadera. No mientan, no finjan, porque cuando llegue cierto punto no van a poder sostener esa situación. Y todo lo anterior, como pasa en los vínculos familiares, amicales, emocionales, afectuosos, de pareja, llega un punto en el que dices, no, te fallan una vez y todo te parece mentira. No. Entonces, no pierdan esa veracidad con sus beneficiarios. No lo hagan. Cuéntenles datos reales. Y si los datos reales son no gratos de escuchar, no importa, es la verdad. Y la verdad, al final, es valorada
Al final, la verdad es quienes les van a decir a ellos quiénes son ustedes realmente. Personas, como se dice, con capacidad de admitir las situaciones reales, que es lo que ellos tienen que aprender a lograr. Demostrar quiénes son a pesar de las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias nos limitan y eso no nos define. Lo que nos define es cómo aprovechamos lo que tenemos para salir adelante y superar las dificultades. Y aprendizajes experienciales. ¿Y a qué viene aprendizajes experienciales? La capacidad de transmitir nuestras experiencias y que sean aprendizajes para ellos. Nada más. Ese es un aprendizaje experiencial, que fundamentado en una historia basada en hechos reales, en datos puros, se fortalece, se complementan y tienen un storytelling contundente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, poniendo en práctica el arte de contar historias, para los emprendedores lo que nosotros queremos lograr es un elevator pitch, que en muchas páginas web, portales, plataformas, perdón, perdón, en muchas diferentes fuentes podemos encontrarlo descrito de diferentes maneras, pero tenemos que hacerlo sencillo, comestible y dirigible para nuestro público objetivo. Entonces, ¿cuál es el problema que resuelves? Es lo fundamental, basado en estadísticas, en datos, en diferentes recursos. Presentar la idea o la anécdota que te va a hacer resolver este problema, la historia, el mecanismo, la herramienta que va a hacer, y que al final termine en una visión inspiradora, que lo que tú le estás presentando lo va a llevar a otro punto, a otro nivel. Y si recuerdan el inicio, hablábamos de la esperanza. Esa es la visión inspiradora, que cuando contamos nuestra historia, nuestro storytelling, ellos pueden darse cuenta que a veces hay momentos difíciles, momentos que nos hacen sentir que a veces no valemos quienes somos, pero eso no significa que no lo valgamos. Solo que estamos en un momento que a veces merecemos permitirnos sentir y liberar para llegar al siguiente nivel. Ello es lo que engloba un buen storytelling. Y que dependiendo, como les comentaba, a quienes nos dirijamos y el contexto que ellos tengan, va a ser diferente, va a cambiar. Si es que viene alguien a decirte, eh, Abel, no pude, o en el caso, no sé, Asunción, Cedi, Víctor Hugo, entre otras personas, me limitó esto, me limitó el otro, tratar de encontrar en nosotros el mecanismo que los pueda hacer salir adelante. Y eso es lo importante. Y si no lo tenemos, ser honesto. En este momento no sé cómo ayudarte, pero te prometo que me voy a esforzar por hacerte superarlo, por hacerte salir de ese valle de la muerte que pasan todos los emprendimientos cuando ya llegan a un punto en el que viene su declive y no saben cómo superar y es necesaria la iteración, es necesaria la reformulación del prototipo y la validación nuevamente y es muy engorrosa, pero hay que encontrar la forma. Y no necesariamente en otras personas, a veces investigando, viendo casos de éxito, videos de TED en YouTube en que profesionales con mucha más trayectoria que nosotros, con casos de éxito mucho más grandes, cuentan cómo ellos también, al igual que nosotros, son seres humanos. Y eso es lo que prima en las historias TED, en las charlas TED, TEDx, que ellos logran conseguir esa conexión emocional con su audiencia. Bien, espero haber sido claro hasta este momento. Ya estamos llegando a la etapa final en la presentación teórica. Así que si tuviéramos alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría, si es que quieren hacer saber que algo no les ha quedado claro o si es que ha sido así, también me gustaría escucharlos, que sería un feedback muy válido para mí y sé que para la Magister Sedi y saber que estamos en el camino correcto y si es que hay algo que mejorar, por supuesto lo haremos. Así que adelante, los escucho. Y si no, los voy a invitar a participar. Bien, muchas gracias. Más bien Interesante apagaré la... mi cámara para poder escucharlos. Disculpe, Magister, solo la apagaré para que no se me ¿Ya? distorsione, ¿sí? Gracias. Ok, ¿algún Sí, comentario? uno, sí, Pregunta. una consulta en el tema, tú mencionas, Abel, que para hacer el storytelling con emprendedores tenemos que contar nuestras propias historias y depende del público con el que estamos. Entonces, este proceso de contar historias
lo utilizamos en momento específico o durante todo el proceso de la formación podemos estar introduciendo las historias. Pero, por ejemplo, mencionabas de que hay como una estructura como la que se hace, ¿no? Entonces, el tema sería tener claro los pasos para construir, o sea, te ha sucedido algo y ese algo cómo lo cuentas, porque a veces, por ejemplo, te pasa cosas que para ti no son, entre comillas, relevantes, que porque de alguna manera has aprendido a superarlas y no la tomas como algo que pueda ser significante para otro. Entonces sería cómo identificas las historias, cómo las construyes y cómo las transmites, porque es cierto, cuando es algo que no te ha pasado a ti y tú quieres adaptar algo para que generes esa emoción y dejes un mensaje, cuando no es algo tuyo y cuentas de otro y quieres apropiártelo, se nota eso, ¿no? Entonces, o sea, para mí, como te digo, sé de la teoría, pero nunca la he puesto en práctica o si la he puesto en práctica no me he dado cuenta. Entonces, ¿cómo es que haces ese proceso, mm, ese proceso mental, ese proceso práctico de hacerle, lo tienes que escribir como un guión? O sea, eso es lo que me interesaría saber. Bien, excelente pregunta, Asunción. En realidad, no es que haya que escribirlo, a veces como lo estoy haciendo yo ahora es verbal, la presentación, y yo les voy a hacer también un storytelling personal como ejemplo, porque les voy a pedir también a ustedes que hagan una dinámica, pero en primer lugar tenemos que entender qué es lo que la otra persona necesita, fundamental, porque si es que no sabemos qué es lo que necesita, ¿cómo sabes qué historia le quieres contar? Entonces, si no te ha quedado claro qué es lo que está necesitando, pregúntaselo. Dime, a veces las personas cuando tienen un problema vienen con muchas ideas, muchas situaciones y no nos queda claro. Entonces, es válido decirle, ¿sabes qué? Necesito que me redondees qué es lo que estás esperando que yo pueda hacer contigo. Yo quiero, lo voy a hacer, he entendido ABC, pero siento que quizás necesito que tú me ayudes a perfilar si de repente esto no es lo que tú quieres. Yo entiendo que tú quieres esto, en tu caso. Yo entiendo que tú quieres una estructura del storytelling y te la voy a dar, pero te estoy enseñando cómo formular el planteamiento de la necesidad. Una vez que tengamos clara la necesidad, tenemos que aprender a identificar cuál es el mensaje o cuál es la principal historia que va a ser más compenetrable con ellos, porque no todas van a ser igual de influenciables. Entonces tú tienes que identificar en las historias que tú puedas o no contar cuál es la idea principal que tú quieres que ellos se lleven. Pero ello parte de sabiendo qué es lo que necesitan. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Entonces identificas qué es lo que quieres contar e identificas qué es lo que ellos quieren que se lleven. Entonces, algo fundamental en un buen storytelling es el clímax. Cuando tú llegas a la parte en la que, claro, narras el conflicto, el problema que has atravesado, entonces vamos por partes. Primero, identificar la necesidad de la persona o el grupo. En segundo lugar, identificar qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieres que se lleven. Yo quiero que ellos se sientan motivados a esto. Yo quiero que ellos sientan que esto no es una limitante. Luego, ¿cómo les cuentas un problema? Entonces, cuando tú hablas de un storytelling personal, tienes que sí o sí partir de un desafío propio, impropio, ajeno, en el que ellos se van a poder sentir identificados, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido muchas personas que estudiaban una carrera y no se sentían a gusto y les daba vergüenza admitirlo. Y sufrían emocionalmente por ello porque no se sentían satisfechos, pero tampoco querían decepcionar las expectativas de sus padres o de quienes de repente estaban ahí en su apoyo, ¿no? Sentían que tenían expectativas que mantener. Entonces, eso es un público diferente, es una historia diferente. Entonces tienes que identificar qué es lo que necesitan, qué es lo que tú quieres que ellos se lleven, motivación en este caso, a creer en ellos mismos, a que no se mantengan firmes en lo que es lo que los demás esperan de ellos, sino en qué ellos esperan de sí mismos y con qué ellos se van a sentir bien y satisfechos con su vida. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres de ellos? Ello va a definir gran parte de la historia que tú quieres llevar. En el clímax, llega un punto en el que tú empiezas a contar la historia y viene la parte del sentir. El sentir es cuando la audiencia se identifica con tu historia.
Ellos se identifican y cuando tú llegas a la parte más importante de tu historia, que es el clímax, los tienes enganchados, los tienes ahí. Y cuando bajas del clímax, tienes que tener un estilo y un tono comunicacional muy cercano, muy humano. Bajarte de todo el entusiasmo que tú puedes estar contando y luego decirles que a pesar de que fue difícil, que a pesar de que sentían o que tú sentías o que la otra persona sentía de que no había solución, la encontraron. ¿Y cuál es la clave de un storytelling para superar una dificultad? La resiliencia, la persistencia, el seguir intentando. Pero ¿cómo mantenemos estable el seguir intentando? Mantenemos estable el seguir intentando mediante la capacidad de seguir intentando. Que no tengan miedo, es ahí donde viene el miedo. No tengan miedo a equivocarse. Intenta, y si no sale como querías, sigue, sigue y sigue, porque la persistencia es lo que lleva al éxito. Hay muchos casos de empresario, el de McDonald's, que siendo casi una persona de 60 años, logró lo que quería. Hay muchos casos que podemos utilizar, grandes o pequeños o propios, si los tenemos y si no los tenemos ajenos. Y si en ese momento no lo tienes, como les decía, decirle y buscar. Porque una vez que tú identificas la necesidad y qué es lo que ellos quieren, es más fácil para ti encontrar la historia. Hay momentos en los que se te va a hacer así, pucha, esto me pasó. O pucha, esto le pasó al profesional XYZ. O esto le pasó al famoso, al X, o, por decirlo de otra forma, al mundialmente conocido, ¿no? Y sé cómo transmitírtelo. Pero si no lo tienes, sé honesta y dile, mira, tengo claro que tu problema es este, tengo claro que necesitas esto, dame la oportunidad de encontrar la forma de ayudarte. Y te tomas tu tiempo, estructuras tu idea, que no hay una fórmula como tal, pero sí hay ciertos criterios, como te lo comentaba. Primero, que sí o sí, identificar el problema que le aqueja, cuál es la solución, o qué es lo que tú quieres que ellos, o qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que tú quieres que ellos sientan al final y encontrar la forma de estructurar la historia para que llegue un clímax en el que ellos se sientan identificados y con la capacidad de salir adelante de la dificultad que vienen atravesando. Ello a grosso modo. Y tú puedes utilizar los recursos narrativos que tú consideres, pueden ser verbales, pueden ser, perdón, orales, pueden ser escritos si es que no tienes la posibilidad, pueden ser el humor en muchos casos, que es, creo que es lo más aplicable con la familia y los amigos, en los que podemos permitirnos abrirnos a cierto nivel de intimidad en el que pasa lo vergonzoso a ser gracioso. Entonces, ahí hay muchos recursos narrativos que tú puedes utilizar para llegar a la sorpresa, a la alegría, que lleven a mantener una esperanza, que superen el miedo y la tristeza que sí o sí van a sentir. Sobre todo explicándoles que es innato en el ser humano, nosotros como seres humanos, sentir miedo y tristeza, pero que lo que sí podemos decidir es si nos quedamos en ese punto o seguimos adelante. Espero haber sido claro. Si hay algo más en lo que te pueda ayudar, Asunción, ¿sí? Excelente, gracias. Omar, adelante, te escucho. Apagaré también mi cámara para que no se me distorsione el audio. No, sí, se escucha. Por favor, ¿me confirma? Sí, Sí, se escucha fuerte y claro. Bien, lo que estaba de esta charla que de alguna manera has estado diciéndonos, puedo rescatar o entender que es un medio de entender la situación real de los emprendedores o los futuros emprendedores que a través de sus anécdotas, de sus casos, se pueda primero ver para entender su realidad de cada uno de ellos, comprenderles cómo, en qué situación se encuentran y poder orientarles desde, en base a la misma realidad de cada uno de ellos y de esa manera nosotros también poder asesorarles, em, tener más la la forma de darle la esperanza, la fortaleza, el andamiaje, si se puede decir, en, en que esa persona pueda ver esa empresa de una forma perseverante, porque muchas veces se les ocurrió y se enclavan en algún tipo de trabajo, de un tipo
de proyecto en la que no ha hecho de repente un buen FODA o un estudio de mercado seriamente donde ya ha venido con esa idea, la cual está enfrascada, y eso en alguna oportunidad me pasó, en poder ver esos casos donde por más que le intentes decir que, bueno, este proyecto tiene estas dificultades o estos casos, está pues ya como obsesionada, y uno tendría que lograr advertirle y hacerle ver pues los pormenores para que pueda él o ella decir, si me hubieran dicho o si es que alguien me hubiese comentado o no sabía, para que al final pues no se arrepientan, ¿no? De esto yo me llevo no abarcar cuando no podemos, lo que estabas diciendo, en caso que nos estemos indispuestos, ni acceder cuando pues nosotros mismos no nos sentimos disponibles. Lo otro ya también es no agradar a todos, es lo que también tenemos que tenernos en presente, que muchas veces de repente queremos llegar al éxito y que cada una de de nuestras presentaciones, de nuestras charlas o de nuestros temas que vamos a darle a manifiesto a todos los oyentes, agrade a muchos, o que todos te feliciten como si fuese un éxito, y eso es preciso recordar. Eso era todo. Bien, gracias Omar. Muy, muy bueno el alcance y hago un hincapié en ciertos puntos para reforzar tu retroalimentación, que el storytelling se basa en el hacer sentir, en el hacer sentir que nos haga o que les haga a nuestra audiencia tomar acción. Entonces, el storytelling es hacer sentir a las personas identificadas, hacer sentir que no están mal y que tomen acción. Ello que engloba principalmente la empatía. Si nosotros no somos empáticos, no somos capaces de entender el contexto de los demás. Entonces, practicando la empatía, somos capaces de ver un poquito más allá de lo que estamos, pero no podemos ser empáticos con los demás si no somos empáticos con nosotros mismos. Por ello es que yo les decía, si es que no están dispuestos, no lo hagan porque les va a salir no como esperan. Entonces, en lo que tú me comentabas, ¿no? De que a veces ellos están en un mal camino. No están haciendo bien su documentación, su planificación, todo ello. ¿Qué es lo más importante para tomar acción? Motivar. ¿Y qué es lo más importante para motivar? No desmotivar. Entonces, si tú no estás desmotivando, estás en un buen camino a motivar. Entonces, ¿cómo tú motivas sin desmotivar? En primer lugar, no puedes utilizar afirmaciones negativas con tus beneficiarios. Por más que estén haciéndolo más, por más que tú veas y digas en tu cabeza, ¿qué rayos están haciendo? Si yo les expliqué ABC y están haciéndome X, Y, Z. No, tú tienes que valorar su esfuerzo, sea mucho o sea poco. Porque cuando desmotivamos, destruimos el ser interior de las personas. Cuando desvalorizamos el esfuerzo, desmotivamos y logramos por consiguiente los que les comentaba. Entonces, todo el tema del storytelling es en base a a la psicología comunicacional, en realidad. Todo tiene aspectos psicológicos. Tú dile a un niño que no es capaz de hacer esto y él se va a creer capaz de no hacer eso. Y nosotros, por ser adultos, no nos diferenciamos mucho. A veces, si tenemos la madurez emocional, somos capaces de separar comentarios negativos de personas que no nos suman y comentarios positivos de personas que sí nos construyen. Y es ahí donde viene la motivación y la motivación. La motivación construye y la desmotivación destruye. ¿Qué tipo de facilitador quieren ser? ¿Los que construye o los que destruye? Si quieren ser un facilitador que construye, tienes que saber qué palabras utilizar con tus beneficiarios. ¿Qué palabras utilizamos? Mira, está muy bien lo que estás haciendo, valoro el esfuerzo, pero siento que esto que estás intentando no valora los resultados esperados. ¿Por qué? Les dices. ¿Y por qué siento que quizás seguir este camino sí te va a ayudar? Les dices. Porque si tú no les explicas, ellos no te van a entender. Hay que practicar la paciencia. Hay que respirar. Y si en ese momento no te sientes con la disponibilidad, porque a veces uno tiene agotamiento, Claro.
pues date el tiempo. Dile, ya te escuché, voy a tomar nota, voy a preparar el material y te lo comparto, respiran. Y es lo que ellos y ustedes no tienen que olvidar. Somos un talento, un factor humano y nos podemos sobresaturar, nos podemos. Por ejemplo, todo el día, mire, me ven a mí en polo. Y yo quería estar en camisa, no estoy en casa, estoy todavía en la oficina. Hemos tenido redistribución de ambientes, no ha venido el personal de almacén y de abastecimiento a mover las cosas, hemos tenido que mover, hemos redireccionado las capacitaciones que teníamos hoy día para mañana, que de 3 a 5 estamos formando voluntarios, emprendedores, para que vayan a dar charlas a colegios y que motiven a los estudiantes de instituciones educativas no tan beneficiadas por el Estado Claro, y no nos ha salido como queríamos, pero hay que seguir. Entonces hay que ser honestos. Yo les escribí a los chicos por el grupo de estimados estudiantes. Primero reprogramamos de 3 a 3 y media al mediodía, porque nos dimos cuenta que nos estaba faltando el tiempo. De ahí, 2 de la tarde, ¿saben qué? En una hora no vamos a terminar. Estimados estudiantes, por motivos de la redistribución de ambientes, nos vemos en la situación, no la obligación, sino en la situación de que por el bienestar de la capacitación que ustedes van a recibir, la vamos a postergar para el día de mañana en el mismo horario. Quienes tengan dificultades, siéntanse con la libertad de venir y recibir un feedback y una capacitación puntual sobre los puntos principales que se van a tocar, dando las facilidades, pero sobre todo siendo honestos. Y ellos ahí se van a dar cuenta que no siempre es tu culpa. Yo no puedo decirles, ¿saben qué, chicos? Reprogramación para mañana, los esperamos y chao. No, tengo que contarles lo que está pasando, así ellos van a exacto. entender, porque cuando ellos están acá, se sienten identificados. Entonces, ello es parte de. Entonces, ello para reforzar. Adelante, Magíster, siento que nos quiere Sí, compartir unas palabras. sí, sobre todo que la aplicación del contar historias nos puede hacer distinguir de cómo dirigir las talleres, las reuniones, y no solamente explicar a nivel conceptos, a nivel números, sino poner esos casos. Yo quisiera destacar que el storytelling, así como tiene como objetivo generar las emociones, pero las tenemos que expresar también con el lenguaje no verbal, con la mirada, con la postura, con la intención de la voz, el tono de la voz, lo mencionaste un momento, entonces pienso que eso es importante también para practicar el tema del storytelling, ¿no? El contar historias dentro de nuestra labor como asesores, tanto para explicar casos, para comentar situaciones o para pedirles a ellos ahora que cuenten su caso, su verdad, su propuesta, su modelo de negocio. Nada más con eso y quería pedirte si podemos avanzar para que nos quede suficiente tiempo de poder aplicarlo. Sí, sí, por supuesto, Magíster. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Bien. Ahora viene la dinámica práctica. Por ello era que hice la pregunta sobre algunos alcances, sobre qué cositas no han quedado claras, cuál es el feedback que ustedes sienten que se están llevando y poder repasar algunos puntos clave antes de llegar a este punto, que ya es la etapa final de nuestra participación el día de hoy. Y generalmente utilizo el término impulso emprendedor, pero aquí no estoy con emprendedores, estoy con facilitadores. Entonces, yo quiero que me comenten en este impulso facilitador cuál o cuáles son o han sido las situaciones o momentos, no sé qué ha pasado, se me ha cortado las palabras, pero qué situación o qué momentos los han o las han traído hasta este momento, hasta ser facilitadores. Yo les voy a contar un poco de mi historia antes de pasar a este punto. En primer lugar, les comenté un detalle que no me permití ponerle a la Magister Sedi en mi presentación para yo poder comentarlo aquí ahora, que es que yo soy ingeniero, formación, titulado, en experiencia, ya a mis prácticamente 30 años, he recorrido muchos rubros. Y primero que nada, antes de ser comunicador, he sido ingeniero mecánico electricista y he trabajado en rubros de mantenimiento, de minería, de infraestructura, aires acondicionados, energías renovables, y resalto este último porque es el que más a mí me ha gustado. Pero como persona, como profesional, yo recuerdo cuando tenía
ya mis antiguos 19 y empecé a hacer mis prácticas preprofesionales, empecé a ir a mina y era un ambiente muy frío para mí, muy inhóspito, no me llenaba. Por más que tenía la capacidad en vocación, a mí no era lo que yo esperaba, ¿no? Yo me imaginaba en una oficina, trabajando con gente, coordinando, y no era lo que mis oportunidades laborales me han permitido, ¿no? En campamentos mineros, en campamentos también energéticos, diferentes situaciones, y para mí era muy frío. Entonces, tuve la oportunidad en mi último año de formación en ingeniero, me acuerdo, que acompañé a una de mis hermanas, mi hermana mayor, a un casting. Ella es administradora y marketera. Y la acompañé a un casting de un canal que estaban queriendo para nuevos programas, había entrado un nuevo productor X, e iban a sacar una producción nueva, dentro de ellos varios formatos. Y mi hermana quería presentarse al formato de espectáculos. Vamos, le dije, la llevé, pues no, en ese momento mi padre tenía un vehículo, la llevé, llegamos todo, me dice, acompáñame, que estoy nerviosa, normal, le digo, entramos, entramos. Ella hace su casting, todo, y era justo la última en dar el casting, y estaba el productor. Está el productor y me ve ahí, me dice, mira, la veo a tu hermana un poco nerviosa, pero cuando han estado hablando ustedes antes del casting, la he visto muy suelta. Y es a quien yo quiero ver, me dice, en el programa. Entonces, no sé si te gustaría, me dice, formar parte de esta experiencia. Y yo, bueno, la apoyo a mi hermana, adelante. Entonces me meto con ella, me dan el guión, lo leo todo, hacemos el casting juntos al final, pasan los días y me llaman a mí. Me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Abel? Nos ha gustado tu desenvolvimiento, tu energía, tu juego con las cámaras, tu vibra, y queremos proyectar eso para el programa tecnológico y de entretenimiento. Y yo le dije, pero yo no he presentado mi ficha, nada, le digo, yo no me he inscrito. No, pero queremos contar contigo. Ya, genial. Entonces, a raíz de ello, tuve una experiencia en un canal, yo siendo ingeniero mecánico en ese momento prácticamente, y por el otro lado que estaba descontento, un poco, la verdad, con mi en ese entonces desenvolvimiento, Ujú. recibí una retroalimentación y un desempeño que estuve ahí como 9 meses, casi un año, trabajando y me sentí satisfecho, me sentí contento y dije, no, yo quiero ser comunicador. Y lo conversé con mis padres, y mi padre principalmente no estaba de acuerdo y todo. Y yo dije, pero ahí ya conocí en mí que yo tenía que seguir mi vocación o lo que yo quería. Y yo dije, no, yo me reinvento porque me reinvento. Mis amigos, mi familia, todo el mundo me decía que no lo haga. Si me estaba yendo bien, si ganaba bien, si todo bien, ¿por qué yo iba a tomar una decisión tan abrupta? Pero no era abrupta para mí. Para mí era algo que me hacía sentir satisfecho. Tomé la decisión, postulé a una universidad nacional en otra ciudad y todo ello, y ello es lo que me ha traído aquí el día de hoy. En su momento empecé queriendo ser periodista, y ya dado el contexto que aprendí en la formación profesional de los periodistas, que muchas veces son silenciados, que las investigaciones son coimeadas para que no salgan, las investigaciones, todo ello, yo dije, no, yo no quiero ser periodista, pero me di cuenta del potencial de la comunicación para motivar a las personas y me sentí muy identificado. Trabajé con grupos vulnerables, que me hizo sentir mucho más identificado, porque veía también en los grupos vulnerables familiares, amigos, personas cercanas a mí, y me llenaba. Yo Claro. tenía mis beneficiarios y encontré en ellos esa motivación que luego, que yo quería en su momento dedicarme a relaciones comunitarias, sacar adelante grupos pues en desarrollo de la minería, de cosas así que sufren mucho, y no se me dio la oportunidad, no coincidió con mis tiempos, y empecé en los temas de emprendimiento, de innovación. En un inicio porque era una oportunidad, ¿no? De aprender. Y ya cuando fue pasando el tiempo, yo empecé como estudiante. Yo empecé como estudiante ya a ejercer y tenía contacto con estudiantes mucho más jóvenes, porque ya era mi segunda carrera, yo tenía 25, 26 y los chicos tenían 16, 17, y veía en ellos el brillo en los ojos cuando uno les imparte motivación, ¿no? Y ya ello me hizo mantenerme y seguir y hoy por hoy estar en donde estoy, ¿no? A pesar de que muchas personas a veces estuvieron en contra y todo ello, y hoy por hoy, pues sus comentarios son totalmente diferentes, Claro. ¿no? Mm. Y al final,
Ustedes son los únicos responsables del lugar en el que van a estar más adelante, pero tienen que ser capaces de tomar las decisiones y hacer los sacrificios que sean necesarios para ser quienes son o quienes quieren ser. Entonces, ese es el storytelling que yo tengo para contarles el día de hoy, del cual me siento muy orgulloso y muy contento. Y hoy por hoy en la incubadora, en las incubadoras que he trabajado, mi primera formación me ha permitido inclusive y me permite apoyar no solo emprendimientos de índole social o en partes de modelo o de propuesta de valor, sino también apoyo emprendimientos tecnológicos en energías renovables, en economía circular. Y mi perspectiva es mucho más amplia, un contexto que yo nunca me imaginé, pero como dicen, es muy importante que sigan su corazón. Entonces, yo quisiera escuchar de ustedes qué situación o qué motivo o qué momento es lo que los ha traído a llegar a la situación en la que estamos. Les voy a dar 15 minutos hasta las 7:40 para que entre 2 y 5 minutos puedan contar su historia de manera en la que cuenten las dificultades que han atravesado de manera concisa, los esfuerzos que han tenido que hacer y los resultados que han obtenido y Ujú. cómo se sienten satisfechos con lo que han obtenido. Espero haber sido claro y si hay Entonces, algo que una necesiten, pregunta, entonces la sí, pregunta es, ellos dos, aquí nuestros colegas facilitadores, asesores van a presentar su experiencia y van a sí, contarla, por supuesto, porque ya. para poder ¿Y motivar a los cómo emprendedores, llegaron hasta aquí, porque hasta a los este momento? emprendedores hay que preguntarles qué los ha motivado a emprender, por Ujú, supuesto, pero ¿cómo los motivamos si no tenemos la capacidad de abrirnos nosotros mismos? ujú. Entonces, para que ustedes puedan llegar a hacerles esta pregunta, tienen que tener la capacidad de abrirse con ellos, Ok. de Entonces, mostrarse por una quiénes pregunta. son. Vamos a tener 10 Sí, minutos porque el tiempo nos va a cortar, ¿sí? sí, Para prepararnos y cada uno va a presentar. O lo que sí. quieres. Una, a ver, Sí, vamos a presentar. si lo pueden redactar, preséntenlo en un texto, si es que no, de manera verbal y ya luego regularizamos el texto porque sé que el tiempo nos está ganando. Ujú, Entonces, lo ideal sería que tengamos un texto, ya. pero lo que se va a considerar es la capacidad que ustedes tienen para mostrar quiénes son, porque Muy bien. eso es lo que al Ok. final genera una Entonces conexión. vamos a parar la grabación, vamos a dar 10 minutos y en 10 minutos venimos. Bueno, no nos vamos a ir, sino que vamos a trabajar. Lo voy a hacer pero en verbal, ¿está bien? Sí, claro. Bien. Bueno, para Antes, empezar, perdón, Anita, disculpa, para los que quisieran hacer su presentación, agradecería si podemos abrir las cámaras, si se puede, ¿ya? ah, ya. Si no, comprendo, tranquilo. Ay, Tranquila, tranquila. acaba de llegar Todos de estamos, campo. sí, no, muy bien, excelente. Todos Sí, por eso estamos llego en tarde. casa, se comprende. Adelante, Anita. Bien. Am, A ver, sí, acaba de perdón, llegar de campo, justo ¿nos por estar. escucha, sí? Bien, Sí, Magíster, aquí estoy. Ya, Solo que no genial. activo la cámara para que no se me lentee el audio. Ok, ok. Listo, ok. confirmamos. Adelante, Anita. Eh, bien, ok. Bueno, em, bueno, podría decir que mi historia empieza desde que estuve en la universidad. Estaba estudiando agronomía, donde éramos 80 varones y 9 mujeres en ese entonces, ¿no? Y bueno, cuando salí de la universidad, el trabajo para las mujeres agrónomas era muy complicado, muy difícil, y es así que tuve la suerte de llegar a un proyecto en Puno, donde inicié mi experiencia profesional como ingeniera agrónoma en una zona aymara, ¿no? Bueno, ahí me encontré con un colega arequipeño que me preguntó por qué estaba ahí, por qué no trabajaba en Arequipa y por qué me había ido tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo le respondí en ese momento de que era un sueño para mí, ¿no? Era un sueño porque es lo que había soñado, ¿no? Aportar todo lo que había estudiado, poder transmitir a los productores, pero también tenía una visión de que tenía claro de que no solo era enseñar lo que había aprendido, sino también aprender mucho de ellos, ¿no?
Entonces, en esos 3 años que estuve trabajando ahí en Puno, donde las personas aymaras eran bastante exigentes, porque yo recién había salido de la universidad y de mucho conocía Tacna y un poquito de Lima, pero ellos ya conocían casi todo el país, ¿no? Muchos habían viajado y conocían bastante, y eran bastante exigentes en cuanto a lo que tú aportabas, ¿no? Entonces, me hacían que constantemente esté yo al día estudiando para poder darles respuestas, ¿no? Y ahí es donde vi que para yo poder consolidar y tener éxito y poder atender a mi cliente, el productor, tenía que fortalecerme, capacitarme en, según mi criterio, en 2 temas. Uno es la metodología para poder llegar a estas personas mayores que muchas veces se duermen, que son a veces como niños, pero que hay que tratarlos como adultos, ¿no? Si bien es cierto, en la universidad tenemos nosotros un curso de extensión agrícola, pero quedaba corto, ¿no? Para todo lo que había que hacer. Entonces, decidí que tenía que ver qué opciones había para poder yo mejorar ese tema. Y el otro tema era de que, si bien es cierto, nosotros aportábamos la mejora tecnológica, hay un tema que se presenta en el campo, es de que ya tengo la mejora, pero ¿en qué aporta eso a mis ingresos y a mejorar la calidad de vida? Entonces, y ahí es donde mi proyecto se trataba de pastos y forrajes, pero en el transcurso tuve que enseñar a producir quesos, yogur e incluso cosas que no había hecho en la universidad, pero que tuve que aprender y enseñarles incluso yo, y también acompañarlos en la formalización de sus asociaciones, ¿no? Y ahí es donde inició todo este tema de los planes de negocio, los emprendimientos, ¿no? Y a partir de ahí me incursioné y hemos hecho trabajos con planes de negocio, con Aglideas, con Procompite, con Pinipa, con Proinnovate, con Jacuiñay, ¿no? Con asociaciones, empresas comunales, comunidades campesinas, comunidades nativas. Eh, y bueno, en el, y así ha sido nuestro recorrido, siempre tratando de aprender algo más. Luego con CEDI participamos también en el 2023 el Blended CEFE, ¿no? Y siempre ando buscando eso, ¿no? De fortalecer esas 2 líneas, el tema de la metodología y de cómo transformar la tecnología en llegar con una propuesta económica, podría decirse, de mejorar los ingresos de los agricultores, ¿no? Porque muchas veces decimos, mejoremos el rendimiento, mejoremos esto, Claro. pero ¿en qué realmente les va a ayudar eso, ¿no? Y bueno, esa es la razón por la que estoy aquí y por la que he llegado y por la que seguramente nos iremos viendo en muchos temas. Y bueno, también tuve la suerte tomé el riesgo, aunque no tenía un poco de temor, la verdad, de trabajar en selva, pero fue una gran experiencia que trabajamos también la metodología creciendo con su negocio, con el PNUD, ¿no? Donde también trabajamos con comunidades nativas en ese entonces, Gracias, y bueno, Anita. Anita, eso tres sería todo. minutos, mira, que cuando uno se emociona habla, uff, ¿verdad? Pero un aplauso valioso para Anita. Yo te pongo un corazón porque está súper bien. Y además, mira, cuando, como Abel decía, si uno lo cuenta con transparencia, con sinceridad, sale de la forma natural y a veces sí puedes distinguir más. Muy bien. Excelente, Anita. Ha quedado muy clara tu historia, muy bonita, muy conciso tu objetivo y tu proyección. Y te felicito por haber sido, sobre todo, la primera en dar este paso a abrirse y contar su historia, que ha quedado muy, muy clara. Bueno, me gustaría ahora poder escuchar a los demás voluntarios que tenemos, que por favor se animen porque nos está ganando la hora y Sí, todavía falta hacer la parte de repasando los últimos ok. detalles. Así que por favor. Víctor hizo una presentación rápida aquí, dice buenas noches. Tal vez lo quieres leer, Víctor, o quieres que yo lo lea. Léemelo, Cey, por favor, porque yo Muy estoy bien, corto de vista. ok. Yo también ando corta de vista, pero no importa.
Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Arenas y soy facilitador CEFE, metodología que adopté a partir del 2007. Siempre había buscado una metodología que me permitiera desarrollarme como facilitador y brindar mi aporte a personas que desean capacitarse en el aprender haciendo para emprender, iniciar y mejorar sus condiciones, para tener una vida digna y posibilitar a sus familias y comunidad donde se desenvuelven con acciones de progreso, bienestar, y sigo preparándome a través de los años para estar vigente. Mi función como agente de cambio y dar el ejemplo para hacer la diferencia. ¡Wow! Excelente. Muy bien, Víctor. Además, colega cefista. ¿Me Muy bien, escuchan? Víctor, muchas gracias. Gracias, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? A las 3. Nadie más. Entonces, podemos continuar a ver para poder cerrarlo. Abel, ¿no te escuchamos? Bien, Magíster, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, me gustaría si es que podemos volver a la presentación. Sí, claro. Estábamos en la última. ¿Me avisas en cuál para moverla? Ay, se demora un poco, disculpen. Me avisa, ¿se ve? Sí, en la diapositiva 15, por favor, estamos en la 19. Ya. ¿Se ve? Ahora le está poniendo la 15ª. ¿Confirmen? ¿Me No, escuchan? no la logro ver. Sí, ya, Ahora ahora sí. sí. Ya, la señal nos falla así a veces. Ahora sí. Sí, siguiente diapositiva, por favor, Magíster. En esta etapa final, antes de despedirnos, vamos a reforzar de manera puntual lo aprendido el día de hoy, que lo he comentado tanto en las diapositivas con apoyo visual y también de manera verbal. Entonces, ¿cuándo aplicamos el storytelling para emprendedores? Les he detallado algunos puntos. En primer lugar, al iniciar un programa. Ahí podemos contarles historias de emprendedores exitosos que los van a hacer sentir identificados, sobre todo cuando contemos las etapas iniciales de estos emprendedores y que ya hoy por hoy están donde están. En segundo lugar, cuando queramos ayudarlos a superar el miedo al fracaso, que es una etapa fundamental en los emprendedores. Sobre todo podemos hacerlo fortaleciendo con historias sobre quienes enfrentaron dificultades significativas y lograron salir adelante a pesar de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también podemos utilizarlo para fortalecer la propuesta de valor, ayudando a fortalecer el por qué. El por qué, cuál es la motivación del emprendedor para resolver este desafío y haciéndolo identificar o mejorando su perspectiva del cliente ideal y sobre cómo ellos, con su solución o su propuesta, resuelven problemas o desafíos, como ya les había comentado anteriormente. Luego, en la proyección a futuro, en su proyección a 3, 5, 10 años, ¿cómo es que ellos se ven? Y ellos lo tienen que hacer considerando sus alcances, sus logros, el impacto y el crecimiento que han tenido hasta el momento. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, tenemos estos dos puntos que son los fundamentales. Aplicar el storytelling para emprendedores sirve principalmente para ofrecer críticas constructivas y no destructivas,
y para destacar sus fortalezas y sus logros. Porque lo que ellos tienen que aprender a hacer es aprender a contar, tanto como les comentaba, qué es lo que quieren, quiénes son, a dónde quieren llegar, qué problema quieren resolver, pero siempre siendo conscientes de todo lo que han conseguido y todos los resultados positivos que han obtenido gracias a su esfuerzo. Porque si es que ellos no son capaces de reconocerlo, no van a ser capaces de venderlo. Y si no son capaces de venderlo o de visibilizarlo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer que los demás lo crean o lo acepten? Entonces, yo lo redondearía de manera puntual y fundamental sobre cómo o cuándo aplicar el storytelling para emprendedores. Entonces, si es que hay alguna duda o consulta o algún alcance que se quiera hacer, yo les agradecería muchísimo. Y si es que no, pues bueno, aquí estamos. Ujú. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Abel. Preguntas, comentarios. Lucía, bienvenida. Llegaste un poquito tarde, pero escuchaste algo Sí, seguramente. me perdí ¿Algún realmente, comentario? pero sé, sí, el comentario en Storytel, primero felicitarlo. Me encantaba escucharlo, Abel, de verdad que lo poquito les llevo una cosa muy, muy buena. Ujú. Los tips que tienes son buenísimos. Soy consciente, soy muy asidua al storytelling, es algo que a Oh, mí me fascina. Yo de alguna manera, no por eso no he entrado a todo esto, sino porque tenía un examen final de portugués. Pronto ya me van a ver en Brasil, Dios mediante. ¿Sí? Y ahí es donde quiero conocer a las comunidades y quiero que ellos, a través de sus storytelling, me digan realmente cómo, es que eso, para eso sirve. Cómo te sientes, cómo te identificas, cómo realmente tienes la marca. O sea, cuando uno se identifica, la historia fluye claro. nada más. Eso es algo muy importante. Entonces Ujú. el storytelling me parece fantástico. Los tips que has dado, muy buenos. No, nunca lo había visto así. Ahora he aprendido mucho más. Gracias, Abel. Gracias, Encantada, Lucía. ¿Alguien más? ¿Qué se llevan de esta reunión? ¿Qué aumentan a esa mochila de asesores de emprendimiento? ¿Servirá? ¿No servirá? Ya sé dónde aplicar, no sé dónde aplicar todavía, me falta, quiero repetición de la clase. A ver, estoy dando tips. Aló, Cedi, sí, Hola, ¿se me Jenny. escucha? Sí, te Sí, escuchaba. Cedi. Sí, igualmente llegué, creo, a la mitad, casi igual, pero igual lo que llegué a escuchar de Abel, sí, impactante, a mí sí me impactó. Hay una frase que sí me impactó y en la historia me indicó de que en los lugares donde llegamos a trabajar encontramos, ¿no? Diferentes tipos de personas. Y una de las cosas que a mí me motivó también es de que esas personas que te impulsan a cambiar, y él lo dijo bien claro, que Ujú. ellos o sea, en el espacio donde no te encuentras bien, él lo dijo bien claro, en su experiencia también, no te encuentras bien y no es lo tuyo, entonces tenías que buscar y seguir. Y eso creo que es lo que nosotros hacemos, buscamos siempre mejorar y esa es la palabra, mejorar, ¿no? Tanto nosotros para mejorar al resto, igual a la comunidad o donde vamos. Eso es lo que me quedó y prácticamente es lo que hacemos. Gracias, Es Eri, lo que gracias, Adela. hacemos. Excelente, gracias, Jenny. Muy bien. Víctor Hugo, ¿tienes algún comentario? Sí, sí, y tres cosas puntuales. Uno, la empatía, ¿no? Que Ujú. manifestó Abel, tú también en tus exposiciones y casi todos los expositores siempre se refieren a eso, ¿no? A empatizar con nuestro público objetivo, con nuestros clientes, con nuestros participantes, con nuestros usuarios. Eso es muy importante. Lo otro que hay que rescatar también es dar el ejemplo, porque si no sentamos un ejemplo, entonces la gente no nos va a seguir. Eso es importante. Y lo otro siempre es importante, que lo considero yo, ¿no? En forma personal, es seguirse capacitando, seguirse preparando, seguir estudiando para estar vigente, ¿no? Para estar de acuerdo a los avances tecnológicos y todo eso, ¿no? Es muy importante porque si no, nos vamos a quedar desfasados y no vamos a poder brindar la asesoría o el acompañamiento que realmente merecen nuestros usuarios. Gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? Tal vez por ahí, Anita, bueno, participó. Rosa, ¿alguien más quiere decir algo? Odo, adelante. Muy buenas noches a todos.
Bueno, interesante, ¿no? El tema, Abel. Gracias por la experiencia que tienes en realidad y se nota, ¿no? Cuando nos transmites todos estos conocimientos relacionados a la comunicación. La comunicación es un arma muy potente en realidad, ¿no? Y si no sabemos comunicar, pues es muy difícil llegar también a nuestros participantes, ¿no? Quisiera que por favor de repente, no sé si te podría pedir mucho, si nos podrías de repente enviar tal vez alguna plantilla que tengas, sería interesante esto aplicarlo también a nuestros participantes, una plantilla en donde sea suavecita, ¿no? O sea, algo en la que ellos lo sigan paso a paso y al final terminen contando una historia. Estamos hablando de nuestros propios participantes, ¿no? De repente tú que ya eres más especialista en el área de comunicación, tienes algo más estructurado. Eso nomás te pediría, muchas gracias. No, sí, por supuesto. Es más, yo le estoy mandando en este momento la presentación en PDF a la Magister Sedi para que también la pueda hacer llegar a todos ustedes, que hay partes en las que está de manera muy concisa y muy puntual, pero muy clara sobre cuáles son los criterios que tenemos que considerar. Y les voy a elaborar, bueno, voy a afinar algunos de los que ya tengo unas plantillas para que les puedan servir también, chicos, no se preocupen. Y ya el día de mañana les estoy compartiendo con la Magister Sedi o a muy tardar este fin de semana y sin falta el día lunes ya lo tienen. Ok, gracias. Ok, entonces, si no hay alguien más que quiere comentar o decir algo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a mi estimado Abel en la confianza, en la amistad, nos aceptó esta invitación. Gracias. Abel tiene la experiencia de las incubadoras tanto en Jaco Emprende de la UNSA, en Arequipa, y ahora en Innovalley, ¿no? De la Universidad de Moquegua. Así que ya tenemos sus dos contactos por allá también. Estoy segura que te van a consultar, te van a enviar algún mensaje para una curiosidad y sabemos que podemos generar también nuevas alianzas. Muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Abel Morales, por este tiempo y gracias a los que han participado hoy, Asunción, Jennifer, Lucía, Víctor Hugo, Anita, Odo, Rosa, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Martes, nuevo tema súper interesante, no se la pierdan. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la Chao, próxima. chao. Gracias, Magister Eh, Sedi, por la oportunidad. Muy contento por haber podido participar con esta calidad de profesionales y espero que no sea, sé que es la primera y espero que no sea la última. Así que mediante la Magister Sedi tienen mi contacto y lo que necesiten, chicos, estoy para servirles, para ayudarlos. Muchos éxitos en las capacitaciones que van a brindar, que estoy seguro que les va a ir muy bien, que van a ofrecer conocimiento potente y en lo que necesiten, pues para adelante. Cuídense mucho. buenas Bonito fin de noches. La semana. Que invitación, por pasen un favor, la bonito fin de invitación, semana. Cedi. Ah, La sí, gracias. invitación, Cedi. Ok, ok.